definir qué es ser cristiano. Se trataba de crear una identidad, una ortodoxia, por así decirlo, para hacer frente a todas esas otras ideas que el autor veía como peligrosas herejías. Y aquí hay un detalle fascinante, donde la teología y la política se cruzan. El autor llama a Dios y a Jesús Soter, o sea, Salvador. ¿Qué pasa? Que Salvador era también un título oficial del emperador de Roma. Así que al usar esa palabra estaba lanzando un mensaje muy potente, casi subversivo. El verdadero Salvador del mundo no es el que está en el palacio en Roma, sino Dios. En definitiva, el plan era bastante claro. Se trataba de poner cimientos, de institucionalizar un movimiento que estaba creciendo a toda velocidad. El objetivo era construir una iglesia bien organizada, con las ideas claras, que pudiera aguantar el tirón, tanto de los conflictos internos como de la presión del Imperio Romano. A ver, las cartas a Timoteo, seguro que nos suenan. A primera vista, ¿qué son? Pues parecen eso, consejos directos de un mentor a su aprendiz, textos fundamentales en la tradición cristiana, ¿verdad? Pero, ¿y si la historia que hay detrás fuera, digamos, mucho más enrevesada de lo que parece? Pues esa es precisamente la pregunta del millón, una que lleva siglos trayendo de cabeza a los expertos. Así que hoy vamos a meternos de lleno en una especie de investigación, un debate académico que, ojo, podría darle la vuelta a cómo entendemos estos escritos. Vale, empecemos por lo básico, la historia de siempre, la que todo el mundo conoce. Se ha dicho toda la vida que estas cartas son eso, correspondencia personal, del apóstol Pablo a su mano derecha, el joven Timoteo. Como una especie de paso del testigo, ¿no? De un líder a su sucesor. Y claro, para entender las cartas hay que entender quién era el destinatario. Timoteo, era de los más cercanos a Pablo, prácticamente lo consideraba su hijo. Y esa conexión tan personal es lo que impregna las cartas de ese tono íntimo y lo que las hace parecer tan auténticas. Bien, y aquí es donde la trama se complica. Vamos a ver cómo se empieza a montar el caso en contra. Porque desde hace ya casi 200 años, los expertos empezaron a dudar de esa historia tradicional. Empezaron a encontrar pistas, como si fueran detectives de la historia, sí, que apuntaban a algo totalmente distinto. Y aquí viene el bombazo. La opinión mayoritaria hoy en día es que Pablo no las escribió, no directamente. La teoría es que las escribió un discípulo suyo, alguien muy leal, pero 1 o 2 generaciones más tarde. Escribió en nombre de Pablo para darle, claro, esa autoridad apostólica. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se piensa esto? Vamos a verlo. Fijaos, una de las pistas más potentes está en una sola palabra, C. En las cartas, que sin duda son de Pablo, C es un verbo, es acción, es confiar en Cristo, es algo vivo. Pero en estas cartas, las pastorales, la fe es un sustantivo, es un conjunto de doctrinas, un paquete cerrado de creencias que hay que guardar bajo llave. Parece un matiz pequeño, ¿verdad? Pues teológicamente es un cambio abismal. Y ojo, que no es solo esa palabra, es que hay todo un vocabulario nuevo que aparece de repente. Palabras como Eusebia, que significa piedad, o usar Soter para Salvador, son súper comunes aquí, pero es que en el resto de cartas de Pablo, ni rastro. Es como si el autor tuviera un diccionario distinto, uno mucho más influenciado por el mundo griego. Y eso, claro, huele a otra época, a otra persona. Claro, al oír esto uno puede pensar, un fraude, pero un momento, hay que entender el contexto de la época. Esto de la pseudonimia era una práctica literaria bastante normal, no se veía como una falsificación, sino más bien como un homenaje. Era una forma de decir, esto es lo que mi maestro diría hoy ante estos nuevos problemas. Era continuar su legado, usando su autoridad. Vale, entonces, si no fue Pablo, ¿quién fue? Y más importante todavía, ¿por qué lo hizo? Dejamos un poco de lado el quién para centrarnos en el por qué. Y la respuesta está en la comunidad a la que se dirigía la primera carta. Una comunidad bastante movidita, por cierto. Resulta que la iglesia de Éfeso, en ese momento, era de todo menos un remanso de paz. Estaba hecha un polvorín. Había luchas de poder por todas partes, tensiones sobre qué papel debían tener las mujeres, piques entre ricos y pobres y, encima, debates teológicos que amenazaban con hacerlo saltar todo por los aires. Y ante todo este caos, ¿cuál es la solución que propone el autor? Pues una bastante radical: orden. Un orden jerárquico muy estricto, calcado del modelo de la familia romana patriarcal. Y como se ve aquí, a cada grupo se le da su sitio y sus normas, sin ambigüedades. Supervisores, mujeres, viudas, esclavos, ricos, todo el mundo en su sitio para que la cosa funcione.
Pero vamos al meollo del asunto. Parece que una de las principales fuentes de conflicto eran las mujeres ricas, mujeres con poder. Eran las mecenas de la iglesia, ponían el dinero y claro, con ese poder económico estaban empezando a liderar y a enseñar. Y eso, como es lógico, chocaba frontalmente con la autoridad de los líderes hombres, los presbíteros. Y esto nos lleva de cabeza a una de las frases más polémicas de toda la carta. Una de esas frases que, si la lees así, sin más, te deja de piedra. Es chocante y muy difícil de encajar. Pero como siempre, el contexto es la clave. Y aquí el contexto lo cambia todo. Esa frase no sale de la nada. Lo más probable es que fuera una respuesta directa a unos falsos maestros que había por ahí. Unos maestros ascetas que decían que casarse estaba mal, que lo material era malo y que para salvarse había que ser célibe. Así que el autor de la carta salta y dice, no, el matrimonio y los hijos son buenos, son parte del plan. Pero no todo era poner orden social. Había otro objetivo igual de importante, definir qué es ser cristiano. Se trataba de crear una identidad, una ortodoxia, por así decirlo, para hacer frente a todas esas otras ideas que el autor veía como peligrosas herejías. Y aquí hay un detalle fascinante, donde la teología y la política se cruzan. El autor llama a Dios y a Jesús Soter, o sea, Salvador. ¿Qué pasa? Que Salvador era también un título oficial del emperador de Roma. Así que al usar esa palabra estaba lanzando un mensaje muy potente, casi subversivo. El verdadero Salvador del mundo no es el que está en el palacio en Roma, sino Dios. En definitiva, el plan era bastante claro. Se trataba de poner cimientos, de institucionalizar un movimiento que estaba creciendo a toda velocidad. El objetivo era construir una iglesia bien organizada, con las ideas claras, que pudiera aguantar el tirón, tanto de los conflictos internos como de la presión del Imperio Romano. Bueno, y ahora pasamos a la segunda carta a Timoteo. Y aquí la cosa se vuelve a enredar. Porque si la primera carta era casi un manual de instrucciones para organizar la iglesia, la segunda es otra historia completamente distinta. El tono cambia tantísimo que vuelve a poner sobre la mesa todo el debate de quién la escribió. Esta carta es casi un testamento. Es súper personal, está cargada de emoción, de recuerdos, de cariño. Llama a Timoteo hijo querido. Es tan íntima que muchos expertos, incluso los que están convencidos de que la primera no es de Pablo, dicen, esta sí, esta tiene que haberla escrito Pablo, ya anciano, sabiendo que le quedaba poco. Y es que el escenario que pinta la tradición es tremendo. Imaginaos la escena. Pablo está en una cárcel de Roma por segunda vez. Es el año 66, más o menos. Pero esta vez es diferente. Está solo, casi todo el mundo le ha abandonado, sabe que de esta no sale, que lo van a ejecutar, y en medio de esa soledad le escribe a Timoteo, a su amigo del alma, para pedirle que venga a verle, una última vez. Y esta cita creo que lo resume todo a la perfección. Es la voz de alguien que echa la vista atrás y siente que ha hecho lo que tenía que hacer, y que mira al futuro con esperanza. Hay dolor, por supuesto, pero por encima de todo hay una confianza que no se rompe. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Las escribió Pablo, sí o no? Pues quizá esa no es la pregunta más importante. A lo mejor lo más valioso de toda esta investigación no es tener una respuesta de sí o no, sino todo lo que el propio debate nos enseña por el camino. La verdad es que el debate no está cerrado ni parece que vaya a estarlo pronto. Pero en el fondo da un poco igual si las escribió Pablo o un discípulo. Lo que está claro es que estas cartas son una foto fija de un momento clave. Nos enseñan que la iglesia primitiva no era un bloque de granito, sino un movimiento lleno de vida, de diversidad y sí, de conflictos. Era como una iglesia en plena adolescencia, buscando su sitio en el mundo. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que queda en el aire. Saber todo esto, saber que estas cartas no son solo un manual de consejos atemporales, sino que nacieron del fuego de un conflicto muy real, sobre poder, sobre el papel de la mujer, sobre qué creer. ¿Cómo cambia eso la forma en que las leemos hoy? ¿Y qué nos dice sobre esa necesidad que parece tener la fe en cada generación de adaptarse y buscar su propio camino?